Archivo Sombrio La Fortuna, que nadie reclamo expediente financiero, 1897-1923. Caso cerrado, sin resolución. Introducción. Bienvenidos al Archivo Sombrio. Este es el espacio donde desenterramos los casos más inquietantes, las historias que el tiempo intentó sepultar y los misterios que aún hoy siguen sin respuesta. Hoy les traemos un caso diferente a los anteriores. No es la historia de una desaparición, ni de un crimen sin resolver, ni de una casa sellada por las autoridades. Es la historia de dinero, mucho dinero. Una fortuna que, según los documentos que hemos consultado, debería haber ido a alguien, pero que, hasta donde sabemos, nunca fue reclamada por nadie. ¿Cómo puede existir una fortuna sin dueño? ¿Cómo puede el dinero simplemente quedarse ahí, en cuentas bancarias, en propiedades, en inversiones, sin que nadie lo toque durante décadas? ¿Y qué pasa con ese dinero cuando el tiempo borra los rastros de quienes podrían haberlo heredado? Estas son las preguntas que nos plantea el caso que vamos a narrar hoy. Un caso que involucra a bancos, notarios, funcionarios gubernamentales y quizás a personas que sabían más de lo que dijeron. Un caso donde la única certeza es que el dinero existió y que de alguna manera se esfumó sin que nadie pudiera explicar cómo. Acomódense, escuchen con atención y prepárense para adentrarse en uno de los misterios financieros más desconcertantes que hemos documentado. Este es el caso de la fortuna Elizondo. Comencemos. Primera parte. El origen de la riqueza. Capítulo 1. Don Prospero Elizondo. La historia comienza en la segunda mitad del siglo XIX, en una región del norte del país que experimentaba un auge económico sin precedentes. La minería, el comercio y la incipiente industria estaban creando fortunas de la noche a la mañana. Hombres que habían llegado con lo puesto se convertían en magnates en cuestión de años. Y entre estos hombres, pocos acumularon tanta riqueza como Prospero Elizondo. Los orígenes de don Prospero son difusos. Algunos documentos lo identifican como originario de una pequeña población del centro del país. Otros sugieren que nació en el extranjero, quizás en España, y que llegó a México siendo muy joven. Lo que sí está claro es que para 1870 don Prospero ya era un hombre de negocios establecido, con inversiones en minería, bienes raíces y comercio. Su ascenso fue meteórico. En 1872 adquirió una participación en una mina de plata que resultó ser extraordinariamente productiva. En 1875 compró terrenos en las afueras de la ciudad que con el crecimiento urbano se revalorizaron 100 veces. En 1880 estableció una casa comercial que importaba maquinaria y exportaba minerales, con conexiones en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Para 1890, don Prospero Elizondo era uno de los hombres más ricos de la región. Su fortuna se estimaba en varios millones de pesos, una cantidad astronómica para la época. Poseía propiedades en 3 estados, acciones en media docena de compañías y cuentas en bancos tanto nacionales como extranjeros. Pero don Prospero era también un hombre reservado. A diferencia de otros magnates de su época, que ostentaban su riqueza con mansiones opulentas y fiestas escandalosas, él vivía de manera relativamente modesta. Su casa era grande, pero no ostentosa. Sus hábitos eran sencillos. Y su vida personal era un misterio incluso para quienes lo conocían. Capítulo 2. La vida privada. Lo que sabemos sobre la vida personal de don Prospero proviene principalmente de documentos legales y de testimonios indirectos. Según los registros, don Prospero nunca se casó. No hay actas matrimoniales a su nombre en ninguno de los archivos civiles o eclesiásticos que hemos consultado. Tampoco hay registros de hijos reconocidos, ni legítimos ni naturales.
Esto era inusual para un hombre de su posición y época. Los magnates de finales del siglo XIX solían casarse jóvenes, tener familias numerosas y asegurar la continuidad de sus dinastías mediante matrimonios estratégicos. La soltería de don Próspero era motivo de comentarios y especulaciones. Un socio comercial escribió en una carta privada fechada en 1888: «Elizondo es un hombre extraño. Trabaja como si el dinero fuera lo único que le importara, pero no parece disfrutar de lo que gana. No tiene esposa, no tiene hijos, no tiene a nadie que herede lo que con tanto esfuerzo ha acumulado. Le pregunté una vez por qué no se casaba y me miro como si la pregunta no tuviera sentido. El dinero no necesita herederos», me dijo. «El dinero se cuida solo». No entendí lo que quería decir y creo que él no quiso explicármelo. Hay indicios de que don Próspero tuvo alguna relación sentimental en su juventud, antes de hacer su fortuna. Un documento notarial de 1865 menciona a una mujer de nombre Soledad, a quien don Próspero le dejó una pequeña propiedad en su primer testamento. Pero esta mujer desaparece de los registros después de 1870 y don Próspero nunca volvió a mencionarla en ningún documento posterior. ¿Qué pasó con Soledad? ¿Murió? ¿Se fue? ¿Fue olvidada deliberadamente? No hay forma de saberlo. Solo sabemos que don Próspero vivió el resto de su vida como un hombre solitario, dedicado exclusivamente a sus negocios. Capítulo 13. La acumulación. Entre 1890 y 1897, don Próspero continuó acumulando riqueza a un ritmo impresionante. Los registros financieros de la época muestran un patrón consistente. Cada año, sus activos crecían entre un 15 y un 20%. No era solo suerte ni especulación, era el resultado de una estrategia cuidadosamente planificada de reinversión y diversificación. Don Próspero tenía cuentas en al menos 5 bancos diferentes, 2 nacionales, 2 estadounidenses y 1 británico. Esta distribución no era común en la época y sugiere que don Próspero desconfiaba de poner todos sus recursos en una sola institución. O quizás que quería dificultar que alguien pudiera rastrear el total de su fortuna. Sus propiedades inmobiliarias incluían terrenos urbanos, haciendas agrícolas y participaciones en desarrollos mineros. Algunos de estos bienes estaban a su nombre directamente. Otros estaban registrados a través de sociedades mercantiles de las que don Próspero era el único o principal accionista. Un inventario parcial realizado en 1895, encontrado en los archivos de un notario de la región, ofrece una imagen de la magnitud de su riqueza. Propiedades urbanas, 23 inmuebles en la ciudad y alrededores. Propiedades rurales, 4 haciendas con un total de aproximadamente 15.000 hectáreas. Participaciones mineras, acciones en 7 compañías activas, depósitos bancarios, monto tachado en instituciones nacionales y extranjeras, pagares y créditos por cobrar, monto tachado, bienes muebles, mobiliario, vehículos, joyas y obras de arte por un valor estimado de monto tachado. Los montos específicos fueron tachados en el documento original, posiblemente para proteger la privacidad de don Próspero mientras éste vivía. Pero las estimaciones posteriores sugieren que la fortuna total superaba los 5 millones de pesos, equivalentes a decenas de millones en moneda actual. Era una cantidad enorme, y no había nadie designado para heredarla. Capítulo 4. Los testamentos. Don Próspero redactó al menos 3 testamentos a lo largo de su vida. Cada uno reemplazaba al anterior, y cada uno era más extraño que el precedente. El primer testamento, de 1865, era relativamente convencional. Dejaba la mayor parte de sus bienes, que en ese momento eran modestos, a la mujer llamada Soledad, con algunas donaciones menores a instituciones de caridad.
Este testamento fue revocado en 1871. El Segundo Testamento de 1871 era más complejo. Establecía un fideicomiso para administrar sus propiedades, con instrucciones de que los beneficios fueran destinados a obras públicas, escuelas, hospitales, caminos. No había beneficiarios individuales. El fideicomiso sería administrado por un banco, bajo la supervisión de un comité designado por el propio don Próspero. Este testamento fue revocado en 1885. El tercer y último testamento, de 1885, es el que ha generado más confusión. Según los registros notariales, don Próspero acudió a la notaria el 15 de marzo de 1885 para otorgar un nuevo testamento. El notario, de nombre licenciado Bernardo Trevino, registró el acto en su protocolo. Pero el contenido del testamento no fue transcrito en el registro público. Solo se anotó que don Próspero había otorgado testamento cerrado, es decir, un documento sellado cuyo contenido solo sería revelado tras su muerte. El sobre sellado que contenía el testamento fue depositado en la bóveda del notario. Ahí permaneció durante 12 años, esperando el momento de ser abierto. Segunda parte. La desaparición. Capítulo 5. El año 1897 marcó un punto de inflexión en la historia de la fortuna Elizondo. Durante los primeros meses del año, don Próspero continuó con sus actividades normales. Hay registros de transacciones comerciales fechadas en enero, febrero y marzo. Cartas comerciales firmadas por él hasta abril. Todo parecía normal. Pero en mayo de 1897, don Próspero dejó de aparecer en los registros. No hay una fecha exacta. No hay un documento que diga, en este día, don Próspero Elizondo falleció, o en este día, don Próspero Elizondo abandonó la ciudad. Simplemente, las referencias a él cesan. Las cartas dejan de ser firmadas. Las transacciones dejan de realizarse. Es como si se hubiera desvanecido. Los socios comerciales de don Próspero fueron los primeros en notar su ausencia. Cuando intentaron contactarlo para asuntos de negocios, encontraron su casa cerrada y a sus empleados sin saber qué responder. Un socio escribió en su diario: «Fui a casa de Elizondo 3 veces en una semana. Nadie me abrió. Los criados dicen que el señor no está, pero no saben dónde ha ido ni cuándo volverá. Empiezo a preocuparme». Las autoridades no fueron notificadas de ninguna desaparición. No hay registro policial de una denuncia ni de una investigación. Simplemente, don Próspero dejó de existir públicamente y nadie hizo preguntas oficiales. Capítulo 6. El testamento se abre. Fue hasta septiembre de 1897. 4 meses después de la última referencia conocida a don Próspero, que alguien decidió actuar. El licenciado Trevino, el notario que custodiaba el testamento cerrado, recibió una solicitud para abrir el documento. La solicitud provenía del administrador de una de las propiedades de don Próspero, quien argumentaba que necesitaba instrucciones sobre cómo proceder ante la ausencia prolongada del propietario. El notario se encontraba en una situación delicada. El testamento cerrado solo debía abrirse tras la muerte del otorgante, pero no había certificado de defunción, no había cuerpo, no había prueba alguna de que don Próspero hubiera muerto. Después de consultar con las autoridades judiciales, se decidió proceder a la apertura del testamento bajo la figura legal de ausencia declarada, un procedimiento que permitía administrar los bienes de una persona desaparecida sin presuponer su muerte. El 3 de octubre de 1897, en presencia de un juez, 2 testigos y el administrador solicitante, el licenciado Trevino, abrió el sobre sellado que había permanecido en su bóveda durante 12 años. Lo que encontraron dentro desconcertó a todos los presentes. Capítulo 7. El contenido del testamento. El testamento de 1885 no designaba herederos. No había nombres de personas.
No había instituciones beneficiarias. No había instrucciones claras sobre qué hacer con la fortuna. Lo que había era una serie de condiciones y restricciones que hacían prácticamente imposible disponer de los bienes. El documento establecía que la fortuna de don Próspero debía permanecer intacta e indivisa hasta que se cumplieran ciertas condiciones. Estas condiciones estaban redactadas en términos vagos y ambiguos. Mis bienes permanecerán bajo administración fiduciaria hasta que aparezca quien tenga derecho legítimo a reclamarlos. El derecho legítimo será determinado por las pruebas que el reclamante presente, las cuales deberán ser verificadas según el procedimiento que se establece en el documento adjunto. El problema era que no había documento adjunto. El sobre sellado contenía únicamente el testamento. Si don Próspero había preparado un documento adicional con el procedimiento para verificar a los reclamantes legítimos, ese documento no estaba ahí. El juez ordenó una búsqueda exhaustiva. Se revisaron los archivos del notario, se inspeccionaron las propiedades de don Próspero, se interrogó a sus empleados, no se encontró ningún documento adicional. La fortuna quedaba efectivamente en un limbo legal. Existía, pero no podía ser reclamada. Estaba ahí, pero nadie podía tocarla. Capítulo 8. Los primeros intentos. En los meses siguientes a la apertura del testamento, aparecieron varios individuos que afirmaban tener derecho a la fortuna. El primero fue un hombre de mediana edad que se presentó como sobrino de don Próspero. Afirmaba ser hijo de un hermano del magnate fallecido años atrás. Pero cuando se le pidió que presentara pruebas de su parentesco, solo pudo ofrecer testimonios orales de personas que convenientemente ya habían muerto. No había actas de nacimiento, no había registros eclesiásticos, no había correspondencia familiar. Su reclamo fue rechazado. La segunda fue una mujer que decía ser hija natural de don Próspero. Presentó una carta, supuestamente escrita por el magnate, donde reconocía la paternidad. Pero los peritos calificaron la carta como una falsificación. La letra no coincidía con muestras conocidas de la escritura de don Próspero, y el papel era de un tipo que no se fabricaba en la fecha que la carta supuestamente había sido escrita. La mujer fue arrestada por intento de fraude. El tercero fue más interesante. Se trataba de un abogado que representaba a una institución de caridad. Argumentaba que, en ausencia de herederos legítimos, la fortuna debía pasar al Estado o a instituciones de beneficencia, según las leyes vigentes. El argumento tenía mérito legal, pero el juez dictaminó que no podía aplicarse mientras existiera la posibilidad de que apareciera un heredero legítimo. El caso fue apelado, y la apelación tardó años en resolverse. Mientras tanto, la fortuna seguía ahí, intacta, improductiva, esperando a alguien que nunca llegaba. Capítulo 9. La administración fiduciaria. Ante la imposibilidad de determinar un heredero, el juez ordenó la creación de un fideicomiso para administrar los bienes de don Próspero. El fideicomiso fue encargado a un banco de la región, el Banco Mercantil del Norte, que recibió instrucciones de mantener los activos, cobrar las rentas y pagar los gastos necesarios para la conservación de las propiedades. Cualquier decisión importante requería autorización judicial. Los primeros años de la administración fiduciaria están bien documentados. El banco producía informes trimestrales que detallaban el estado de los activos, los ingresos por rentas, los gastos de mantenimiento y el saldo de las cuentas. Estos informes muestran una fortuna que, lejos de disminuir, seguía creciendo gracias a las rentas y los intereses. Un informe de 1900 indica que el valor total de los activos había aumentado un 12% desde 1897. Las propiedades urbanas generaban rentas sustanciales. Las participaciones mineras seguían produciendo dividendos.
Las cuentas bancarias acumulaban intereses. Don Prospero había construido una máquina de hacer dinero que funcionaba sola, sin necesidad de supervisión humana. Y esa máquina seguía funcionando, ano tras ano, sin que nadie pudiera beneficiarse de ella. Capítulo 10. Las anomalias financieras. Fue durante la revisión de los informes del fideicomiso cuando comenzaron a aparecer las primeras anomalias. En 1902, un auditor contratado por el juzgado para verificar la administración del banco encontró discrepancias entre los registros del fideicomiso y los registros de las propiedades individuales. Según el fideicomiso, había 23 propiedades urbanas. Pero cuando el auditor verificó los registros de catastro, solo encontró 21 a nombre de don Próspero o de sus sociedades. 2 propiedades parecían haber desaparecido. Según el fideicomiso, había 4 haciendas rurales, pero los registros de propiedad agraria solo mostraban 3. Una hacienda faltaba. El banco explicó estas discrepancias argumentando que algunas propiedades habían sido vendidas antes de la desaparición de don Próspero y que los registros del fideicomiso simplemente no habían sido actualizados. Pero cuando el auditor pidió ver los documentos de venta, el banco no pudo proporcionarlos. Hubo otras anomalias, retiros de las cuentas bancarias que no estaban justificados por gastos de mantenimiento, pagos a proveedores que no existían, transferencias a cuentas en el extranjero que no aparecían en ningún registro posterior. El auditor presentó un informe detallando estas irregularidades. El informe fue recibido por el juzgado, archivado y nunca más se mencionó. Capítulo 11. El administrador sospechoso. El primer administrador del fideicomiso fue un hombre llamado licenciado Aurelio Garza, gerente del Banco Mercantil del Norte. Garza era un hombre de reputación intachable, o al menos eso se creía. Había trabajado en el banco durante 20 años, ascendiendo gradualmente hasta ocupar uno de los puestos más importantes de la institución. Era conocido por su meticulosidad, su honestidad y su dedicación al trabajo. Pero hay indicios de que el licenciado Garza tenía una vida secreta. Un empleado del banco, entrevistado años después bajo condición de anonimato, recordaba: Garza viajaba mucho, decía que eran viajes de negocios, pero nunca explicaba exactamente qué negocios. A veces desaparecía durante semanas y cuando volvía parecía diferente, más nervioso, quizás, o más rico, no sé cómo explicarlo. Otro testimonio de un comerciante que conocía a Garza socialmente añade un detalle intrigante. Garza me ofreció una vez una oportunidad de inversión. Decía que tenía acceso a fondos que podían producir rendimientos extraordinarios. No me dijo de dónde venían esos fondos, y yo no pregunté. Decliné la oferta porque algo no me parecía bien. Después, cuando supe lo del fideicomiso Elizondo, me pregunté si esos fondos no serían... Garza murió en 1909, antes de que las anomalias del fideicomiso fueran investigadas seriamente. Su muerte fue declarada natural, pero hubo rumores de que había sido envenenado. Nunca se realizó una autopsia. Con Garza murieron muchas respuestas, y muchas preguntas quedaron sin formular. Capítulo 12. Los posibles herederos. A lo largo de los años, aparecieron varias personas que afirmaban tener derecho a la fortuna Elizondo. La mayoría eran fraudes obvios, pero algunos casos merecen atención especial. En 1905, se presentó una mujer de edad avanzada que afirmaba ser la hermana de don Próspero. Según su historia, don Próspero había tenido una hermana menor que había sido enviada a un convento en su juventud y que había vivido allí hasta que el convento cerró. La mujer presentaba documentos que supuestamente probaban su identidad, pero los peritos determinaron que los documentos eran falsificaciones. Lo interesante de este caso
es que la mujer sabía cosas sobre don Próspero que no eran de conocimiento público. Conocía detalles de su infancia, nombres de parientes, fechas específicas. ¿Cómo había obtenido esta información si no era realmente su hermana? Nunca lo sabemos. La mujer murió en 1907, antes de que su caso fuera resuelto definitivamente. En 1912, en medio del caos revolucionario, apareció un hombre joven que afirmaba ser hijo de don Próspero. Su historia era que don Próspero había tenido una relación con una mujer en el extranjero y que él era fruto de esa relación. Presentaba una carta de su madre ya fallecida, donde supuestamente confesaba la verdad. Este caso fue más difícil de resolver. La carta parecía auténtica y el hombre tenía cierto parecido físico con las descripciones conocidas de don Próspero. Pero la guerra interrumpió los procedimientos y para cuando la situación se normalizó, el hombre había desaparecido. Algunos dicen que murió en combate, otros dicen que huyó del país. Su reclamo quedó sin resolver. Capítulo 13. Los años de silencio. Entre 1902 y 1910, el caso de la fortuna Elizondo entró en un periodo de silencio administrativo. Los informes del fideicomiso se volvieron cada vez más breves y menos detallados. Las audiencias judiciales se espaciaron. Los intentos de encontrar herederos cesaron. Era como si todos los involucrados hubieran perdido interés o hubieran decidido que era mejor no hacer demasiadas preguntas. Durante este periodo, México atravesaba cambios políticos y sociales profundos. El régimen de Porfirio Díaz, que había gobernado durante décadas, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Había descontento social, tensiones políticas, rumores de revolución. Los asuntos de un magnate desaparecido hace años no eran prioridad para nadie, pero la fortuna seguía ahí. Los informes, aunque escuetos, confirmaban que los activos existían. Las propiedades seguían generando rentas, las cuentas seguían acumulando intereses. El dinero no había desaparecido, o al menos eso era lo que los documentos decían. Capítulo 12. La revolución y sus consecuencias. En 1910 estalló la Revolución Mexicana. Durante la siguiente década, el país se sumió en un caos de guerra civil, cambios de gobierno y destrucción generalizada. Los efectos de la revolución sobre la fortuna Elizondo fueron significativos, aunque difíciles de cuantificar. Varias de las propiedades rurales fueron afectadas por la guerra. Una hacienda fue ocupada por tropas revolucionarias y prácticamente destruida. Otra fue expropiada bajo las nuevas leyes agrarias que redistribuían la tierra entre los campesinos. Los registros de estas pérdidas son incompletos y contradictorios. Las propiedades urbanas corrieron mejor suerte, pero tampoco salieron ilesas. Algunas fueron danadas por combates, otras fueron ocupadas por refugiados o por fuerzas militares. Los inquilinos dejaron de pagar rentas y no había forma de obligarlos a hacerlo en medio del caos. El Banco Mercantil del Norte, que administraba el fideicomiso, tuvo sus propios problemas. Cambio de manos varias veces durante la revolución, fue intervenido por el gobierno en más de una ocasión y perdió gran parte de sus registros en un incendio que destruyó su sede principal en 1915. Cuando la situación comenzó a estabilizarse a principios de los años 20, los nuevos administradores del banco intentaron reconstruir el estado del fideicomiso. Lo que encontraron fue un desastre. Tercera parte. El laberinto de papeles. Capítulo 13. El inventario de 1921. En 1921, el gobierno del Estado ordenó una revisión completa de todos los fideicomisos administrados por instituciones bancarias. Era parte de un esfuerzo más amplio por poner orden en el sistema financiero después del caos revolucionario.
El caso de la fortuna Elizondo fue uno de los que se revisaron. Un equipo de contadores y abogados fue asignado para determinar el estado actual de los activos. El inventario que produjeron es un documento fascinante y frustrante a partes iguales. De las 23 propiedades urbanas originales, solo pudieron verificarse 14. Las otras 9 no tenían documentación que las vinculara con el fideicomiso, o habían sido vendidas o expropiadas sin registro claro de lo que había pasado con los fondos. De las 4 haciendas rurales, solo quedaba una en manos del fideicomiso. Las otras 3 habían sido afectadas por la reforma agraria o habían pasado a manos desconocidas. De las participaciones mineras, todas habían perdido valor o habían sido liquidadas. La industria minera había sufrido enormemente durante la revolución y muchas compañías simplemente habían dejado de existir. Los depósitos bancarios eran el rubro más confuso. El informe indicaba que había cuentas a nombre del fideicomiso en varios bancos, pero los montos no coincidían con los registros anteriores. Había retiros no explicados, transferencias sin documentar, y al menos una cuenta que parecía haber sido cerrada sin que nadie supiera a dónde habían ido los fondos. La conclusión del inventario era desalentadora. El valor actual del fideicomiso Elizondo no puede determinarse con precisión debido a la falta de documentación y a las pérdidas sufridas durante el periodo revolucionario. Se estima que los activos verificables representan entre el 30 y el 40% del valor original. Entre el 30 y el 40%. Eso significaba que entre el 60 y el 70% de la fortuna había desaparecido. Millones de pesos evaporados sin explicación. Capítulo 14. Las cuentas extranjeras. Un aspecto del caso que nunca fue investigado adecuadamente fueron las cuentas que don Prospero mantenía en bancos extranjeros. Los documentos originales mencionaban cuentas en Estados Unidos e Inglaterra. Estas cuentas no estaban bajo la jurisdicción de las autoridades mexicanas, y el fideicomiso nunca tuvo acceso directo a ellas. En teoría, las cuentas extranjeras deberían haber sido reclamadas como parte del patrimonio de don Prospero. Pero para hacerlo se necesitaba presentar documentación ante los bancos extranjeros, certificados de defunción, testamentos legalizados, pruebas de que el fideicomiso tenía autoridad para actuar en nombre del difunto. Ninguno de estos documentos existía en forma utilizable. Don Prospero no tenía certificado de defunción, solo una declaración de ausencia. El testamento era ambiguo sobre quién tenía autoridad para reclamar los fondos, y las comunicaciones internacionales durante la Revolución habían sido prácticamente imposibles. Para cuando la situación se normalizó, los bancos extranjeros habían implementado nuevas políticas. Las cuentas inactivas durante más de cierto número de años eran sujetas a procedimientos especiales. Los fondos podían ser confiscados por el gobierno o transferidos a cuentas de custodia, o simplemente desaparecer en el laberinto burocrático de las instituciones financieras. Nadie sabe qué pasó con las cuentas extranjeras de don Prospero. Nadie intentó averiguarlo seriamente. El dinero que estaba fuera de México quedó fuera del alcance de cualquier investigación. Capítulo 15. Los intentos de cierre. A partir de 1921, hubo varios intentos de cerrar definitivamente el caso de la fortuna Elizondo. El primero vino del propio banco administrador, que argumentaba que los costos de administrar el fideicomiso superaban los beneficios. Proponía liquidar los activos restantes y depositar el producto en una cuenta gubernamental hasta que apareciera un reclamante legítimo. La propuesta fue rechazada por el juzgado, que dictaminó que no había autoridad legal para liquidar un fideicomiso sin instrucciones expresas del otorgante o de sus herederos. El segundo intento vino del gobierno estatal,
que buscaba hacerse cargo de los bienes bajo la figura de bienes vacantes. Según esta teoría, los bienes sin dueño conocido pertenecían al Estado por defecto. Pero los abogados que representaban al fideicomiso argumentaron que los bienes sí tenían dueño, el fideicomiso mismo. El caso se enredó en apelaciones que duraron años. El tercer intento fue el más curioso. En 1923 apareció un abogado que afirmaba representar a herederos legítimos de don Próspero. No revelo quiénes eran estos herederos, ni presento pruebas de su existencia. Solo pidió acceso a los registros del fideicomiso para preparar su reclamo. El juzgado le negó el acceso, argumentando que primero debía demostrar que sus clientes tenían legitimidad para reclamar. El abogado apeló, perdió la apelación y desapareció sin dejar rastro. Nadie supo nunca quién lo había contratado ni qué buscaba realmente. Capítulo 16. El expediente se archiva. El 15 de noviembre de 1923, el juez a cargo del caso emitió una resolución que marcaría el destino de la fortuna Elizondo. La resolución declaraba que, después de 26 años de administración fiduciaria, no había sido posible determinar un heredero legítimo ni resolver las ambigüedades del testamento de don Próspero. Por lo tanto, el expediente sería archivado en espera de nuevos elementos que permitan su reapertura. Esto significaba, en términos prácticos, que el caso quedaba en suspenso indefinido. No se liquidaba el fideicomiso, pero tampoco se continuaba administrándolo activamente. Los activos restantes quedarían en una especie de hibernación legal, existiendo pero sin ser tocados. La resolución incluía un párrafo particularmente revelador. Consta en autos que el patrimonio original del causante don Próspero Elizondo ascendía a una cantidad considerable, cuyo monto exacto no ha podido determinarse. Consta igualmente que dicho patrimonio ha sufrido mermas significativas, algunas atribuibles a circunstancias de fuerza mayor y otras cuyo origen no ha sido satisfactoriamente explicado. Este juzgado no cuenta con elementos para determinar responsabilidades ni para ordenar investigaciones adicionales. Se instruye al administrador del fideicomiso a mantener los activos verificables en su estado actual, absteniéndose de cualquier acción que no sea estrictamente necesaria para su conservación. En otras palabras, el juez sabía que algo había pasado con el dinero, pero no podía o no quería investigar qué. El caso se cerraba con más preguntas que respuestas. Capítulo 17. Los documentos que faltan. Cuando los investigadores posteriores intentaron reconstruir lo que había ocurrido con la fortuna Elizondo, se encontraron con un problema recurrente. Los documentos clave estaban ausentes. El testamento original de 1885 debería estar en los archivos del notario. No está. Hay una copia certificada que fue presentada al juzgado, pero el original desapareció. Los informes trimestrales del fideicomiso de los años 1903 a 1909 deberían estar en los archivos del banco. No están. El banco alega que se perdieron en el incendio de 1915, pero otros documentos del mismo periodo sí sobrevivieron. El informe del auditor de 1902, que detallaba las anomalias en las cuentas, debería estar en los archivos judiciales. No está. Hay referencias a él en otros documentos, pero el informe mismo ha desaparecido. La resolución de 1923 menciona anexos que detallaban el estado de los activos en ese momento. Estos anexos no están en el expediente. Nadie sabe dónde fueron a parar. Es como si alguien hubiera revisado sistemáticamente los archivos, removiendo exactamente aquellos documentos que podrían revelar qué había pasado con el dinero. La pregunta es ¿quién y cuándo y por qué? Capítulo 18. El rastro del dinero.
Algunos investigadores han intentado seguir el rastro del dinero desaparecido, con resultados limitados pero intrigantes. Un contador forense que examinó los registros disponibles en los años 70 encontró patrones sospechosos en las transacciones del fideicomiso. Según su análisis, había una serie de pagos regulares a una empresa llamada Compañía Comercial del Pacífico entre 1899 y 1908. Esta empresa supuestamente proporcionaba servicios de mantenimiento para las propiedades del fideicomiso. El problema es que la Compañía Comercial del Pacífico no parece haber existido. No hay registros de su constitución, no hay licencias comerciales a su nombre, no hay domicilio fiscal verificable. Era, en apariencia, una empresa fantasma creada para extraer fondos del fideicomiso. Los pagos a esta empresa sumaban una cantidad considerable. Si el contador forense tenía razón, representaban aproximadamente el 15% del valor original del fideicomiso, dinero que fue transferido a una entidad inexistente y que, por lo tanto, terminó en los bolsillos de alguien. ¿Pero de quién? El contador no pudo determinarlo. Los cheques estaban girados a nombre de la empresa, no de una persona. Las firmas de autorización eran ilegibles, y los registros bancarios, que podrían haber mostrado a dónde iban realmente los fondos, habían desaparecido hace mucho tiempo. Otro investigador, un historiador económico, encontró evidencia de que algunas propiedades del fideicomiso fueron vendidas durante los años del silencio administrativo, entre 1902 y 1910. Las ventas no aparecen en los registros oficiales del fideicomiso, pero sí en los registros de catastro de la ciudad. Según estos registros, al menos 3 propiedades urbanas cambiaron de manos durante ese periodo. Los compradores eran personas sin conexión aparente con los Elizondo o con el banco administrador. Los precios de venta eran significativamente inferiores al valor de mercado. ¿Quién autorizó estas ventas? ¿A dónde fueron los fondos? Los registros no lo dicen, solo muestran que las propiedades salieron del patrimonio y que el dinero nunca llegó al fideicomiso. Capítulo 19. Las teorías. A lo largo de los años se han propuesto varias teorías para explicar el destino de la fortuna Elizondo. Teoría 1. El fraude bancario. Según esta teoría, los administradores del fideicomiso desviaron fondos sistemáticamente durante años, aprovechando la falta de supervisión y el caos de la época revolucionaria. El dinero no desapareció, fue robado por quienes debían protegerlo. Teoría 2. Los herederos ocultos. Según esta teoría, don Próspero sí tenía herederos, pero estos prefirieron mantenerse en el anonimato. Quizás eran hijos ilegítimos que no querían exponer su origen. Quizás eran beneficiarios de un acuerdo secreto que don Próspero había hecho en vida. El dinero llegó a sus manos legítimas, pero por canales que nunca fueron documentados. Teoría 3. La simulación. Según esta teoría, don Próspero nunca desapareció realmente. Simuló su muerte o ausencia y continuó administrando su fortuna desde las sombras, quizás bajo otra identidad. Los retiros inexplicados y las transferencias sin documentar serían operaciones realizadas por el mismo don Próspero. Teoría 4. La conspiración gubernamental. Según esta teoría, alguien en el gobierno se dio cuenta del valor de la fortuna abandonada y decidió apropiársela poco a poco. Los documentos que faltan fueron removidos para ocultar la apropiación. El dinero terminó en bolsillos privados, protegidos por el poder político. Ninguna de estas teorías puede ser probada, ninguna puede ser descartada. Todas son igualmente plausibles e igualmente imposibles de verificar. Cuarta parte. Lo que quedó. Capítulo 19. Los años posteriores. Después de 1923,
El caso de la fortuna Elizondo cayó en el olvido. El expediente permaneció archivado, sin que nadie lo consultara durante décadas. El fideicomiso siguió existiendo nominalmente, pero sin actividad real. Las propiedades que quedaban fueron deteriorándose, sin que nadie las mantuviera adecuadamente. De vez en cuando, alguien mencionaba el caso. Un periodista escribía un artículo sobre misterios financieros. Un abogado ambicioso revisaba viejos expedientes buscando oportunidades. Un historiador local encontraba referencias a Don Próspero en documentos de la época. Pero nadie tomaba acción. El caso estaba demasiado enredado, demasiado antiguo, demasiado contaminado por décadas de negligencia y posible corrupción. Era más fácil dejarlo donde estaba, archivado y olvidado. Capítulo 20. El último registro. El último documento relacionado con la fortuna Elizondo que hemos podido localizar está fechado en 1967. Es una carta interna del banco sucesor del Banco Mercantil del Norte, que había absorbido a la institución original décadas atrás. La carta está dirigida al departamento legal del banco y dice lo siguiente. Asunto: Fideicomiso Elizondo. Expediente histórico. Durante la revisión de archivos antiguos, se ha localizado documentación relativa al fideicomiso arriba mencionado, establecido en 1897 y archivado judicialmente en 1923. Según los registros disponibles, el fideicomiso mantiene nominalmente los siguientes activos: 2 propiedades urbanas en ciudad, actualmente desocupadas y en mal estado de conservación. Una cuenta de depósito con un saldo de monto tachado. Documentos varios, sin valor comercial aparente. Se solicita instrucciones sobre cómo proceder con estos activos. Las opciones incluyen: A. Mantener el status quo. B. Iniciar procedimientos para liquidar el fideicomiso por abandono. O C. Transferir los activos a la cuenta de bienes mostrencos del gobierno. Quedo en espera de sus indicaciones. No hemos podido encontrar la respuesta a esta carta. No sabemos qué decisión se tomó. No sabemos si los activos siguen existiendo, si fueron liquidados o si fueron transferidos a alguna otra parte. La carta confirma una cosa. Todavía en 1967, 70 años después de la desaparición de Don Próspero, quedaba algo de su fortuna. Disminuida, olvidada, pero todavía existente. ¿Qué pasó después? No lo sabemos. El rastro se pierde ahí. Capítulo 21. La búsqueda actual. En años recientes, varios investigadores han intentado retomar el caso de la fortuna Elizondo. Uno de ellos, un historiador económico, pasó 2 años buscando documentos en archivos de 3 países. Encontró referencias, pistas, indicios, pero nunca el cuadro completo. Es como perseguir un fantasma, escribió en su informe final. Cada vez que creo estar cerca, el rastro se desvanece. Otro investigador, un periodista especializado en casos de corrupción histórica, intentó rastrear qué había pasado con las cuentas extranjeras. Contacto a bancos en Estados Unidos e Inglaterra. Presento solicitudes de información. Invoco leyes de transparencia. Los resultados fueron decepcionantes. Los bancos no tenían registros de cuentas tan antiguas, o los tenían, pero no podían compartirlos, o simplemente no respondieron a sus solicitudes. Una genealogista intentó encontrar descendientes de Don Próspero, pensando que quizás la clave del misterio estaba en su familia. Rastreo el apellido Elizondo por varias generaciones. Busco en registros civiles y eclesiásticos. Entrevisto a personas que podrían estar relacionadas. No encuentro a nadie que pudiera demostrar un vínculo con el magnate del siglo XIX. Todos estos esfuerzos han fracasado. La fortuna Elizondo sigue siendo un misterio. Capítulo 22. El documento de 2019. En 2019,
Un archivista que trabajaba en la reorganización de un depósito documental estatal encontró algo inesperado. Una carpeta sin catalogar que contenía papeles relacionados con el caso Elizondo. La carpeta había estado mal archivada durante décadas, perdida entre documentos de otro caso completamente diferente. Contenía correspondencia interna del banco administrador, fechada entre 1918 y 1920, que nunca había sido vista por los investigadores anteriores. Una de las cartas era particularmente reveladora. Estaba dirigida al gerente general del banco y firmada por un funcionario cuyo nombre está parcialmente ilegible. Decía lo siguiente: respecto al asunto Elizondo que usted menciona, confirmo que los arreglos acordados siguen vigentes. Los fondos continúan siendo transferidos según el calendario establecido. Le recuerdo la importancia de mantener la discreción absoluta en este asunto. Cualquier investigación externa debe ser desalentada por los medios apropiados. El señor, nombre tachado, ha expresado su satisfacción con el manejo del caso hasta el momento. Esta carta sugiere que había un arreglo respecto al fideicomiso, que alguien estaba recibiendo fondos de manera regular, que había una conspiración deliberada para evitar investigaciones y que alguien, cuyo nombre fue deliberadamente eliminado, estaba detrás de todo. ¿Pero quién? La carta no lo dice, y el archivista que la encontró no pudo localizar ningún otro documento que aclarara su significado. El descubrimiento generó titulares breves en algunos periódicos locales, pero no condujo a ninguna acción oficial. Capítulo 23. Los herederos que nunca aparecieron. Una de las preguntas más intrigantes del caso es por qué nunca apareció un heredero legítimo. Don Prospero vivió más de 60 años. En ese tiempo debió tener familia, amigos, conocidos. Alguien debió tener derecho a reclamar su fortuna, pero nadie lo hizo de manera convincente. Los investigadores han propuesto varias explicaciones para esta anomalía. La primera es que don Prospero realmente no tenía familia cercana. Si era hijo único, si sus padres habían muerto, si no tenía esposa ni hijos, entonces la ausencia de herederos sería comprensible. Pero esta explicación no cuadra con algunos indicios de que don Prospero sí tuvo relaciones personales significativas. La mujer llamada Soledad, mencionada en su primer testamento, los rumores de un hijo ilegítimo, las cartas de una prima lejana encontradas entre sus papeles. La segunda explicación es que los herederos existían, pero no pudieron reclamar. Quizás vivían en el extranjero y no se enteraron de la desaparición de don Próspero. Quizás estaban en circunstancias que les impedían actuar: pobreza, enfermedad, prisión. Quizás simplemente no tenían los recursos legales para navegar el laberinto burocrático que rodeaba el caso. La tercera explicación es más siniestra: que los herederos fueron deliberadamente excluidos, que alguien con acceso a los registros se aseguró de que nadie pudiera demostrar un vínculo con don Próspero, que los documentos que probarían el parentesco fueron destruidos, ocultados o alterados. Si esta tercera explicación es correcta, entonces el caso Elizondo no es solo un misterio financiero. Es la historia de un robo sistemático, protegido por el poder institucional, ejecutado durante décadas sin que nadie pudiera detenerlo. Capítulo 24. Las preguntas sin respuesta. Después de más de un siglo, estas son las preguntas que permanecen. ¿Qué pasó realmente con don Próspero Elizondo en 1897? ¿Murió? ¿Huyó? ¿Simuló su desaparición? ¿Por qué redacta un testamento tan ambiguo? ¿Qué quería lograr con esas condiciones imposibles de cumplir? ¿Quién era el reclamante legítimo que supuestamente tenía derecho a la fortuna? ¿Existía tal persona o era una ficción creada por don Próspero para asegurarse de que nadie pudiera tocar su dinero,
¿Qué pasó con los fondos que desaparecieron? ¿Fueron robados? ¿Fueron transferidos a alguien? ¿Simplemente se perdieron en el caos de la época? Y la pregunta más perturbadora de todas, ¿existe todavía algo de esa fortuna? ¿Está el dinero de don Prospero en alguna cuenta olvidada, en alguna propiedad abandonada, en algún archivo que nadie ha revisado? No tenemos respuestas. Solo tenemos preguntas, documentos fragmentarios y la certeza de que una cantidad enorme de dinero existió alguna vez y desapareció sin que nadie pudiera explicar cómo. Capítulo 23. El dinero fantasma. Hay algo particularmente inquietante en una fortuna sin dueño. El dinero es, en teoría, la cosa más práctica del mundo. Se cuenta, se transfiere, se gasta. Tiene un propósito claro y definido. No debería poder simplemente desaparecer, pero la fortuna Elizondo desafió esa lógica. Era dinero que existía, pero que nadie podía usar. Propiedades que estaban ahí, pero que nadie podía habitar. Cuentas bancarias que acumulaban intereses, pero que nadie podía retirar. Era dinero fantasma, presente pero intocable, real pero inútil. Y quizás eso era exactamente lo que don Próspero quería. Quizás su objetivo nunca fue dejar su fortuna a alguien. Quizás su objetivo fue asegurarse de que nadie la tuviera, que el dinero que había acumulado con tanto esfuerzo permaneciera fuera del alcance de todos, incluso después de su muerte. Si esa fue su intención, la logró de manera espectacular. Epílogo. El archivo permanece cerrado en 2015. Un equipo de investigadores presentó una solicitud formal ante las autoridades judiciales para reabrir el expediente de la fortuna Elizondo. Argumentaban que había nuevos elementos que justificaban la reapertura: tecnologías modernas de investigación, acceso a archivos digitalizados, posibilidad de rastrear transferencias financieras que antes eran imposibles de seguir. La solicitud fue evaluada durante varios meses. Finalmente, fue rechazada. La resolución de rechazo es un documento breve, casi burocrático. Dice, en esencia, que no hay interés jurídico actual que justifique la reapertura del caso, que los posibles interesados, si existen, no se han manifestado, que reabrir un expediente de casi un siglo de antigüedad consumiría recursos que podrían emplearse mejor en otros asuntos. El archivo permanece cerrado. La última línea de la resolución es particularmente reveladora. Este juzgado considera que el caso en cuestión ha alcanzado su resolución natural mediante el transcurso del tiempo y que cualquier intento de reabrirlo sería estéril e inconducente. Resolución natural. Como si el olvido fuera una forma de justicia, como si el silencio fuera una respuesta aceptable. La fortuna Elizondo sigue ahí, en algún lugar, en documentos que nadie lee, en cuentas que nadie reclama, en propiedades que nadie habita, dinero que existe pero que no pertenece a nadie. Y quizás así permanecerá para siempre. Cierre. Y así concluye el caso de la fortuna que nadie reclamó. Una historia de dinero, de silencio, de documentos que desaparecen y preguntas que nadie quiere responder. Una fortuna que debería haber ido a alguien, pero que terminó no siendo de nadie. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó realmente con el dinero de don Prospero Elizondo? ¿Fue robado por los administradores? ¿Llegó secretamente a herederos ocultos? ¿O sigue ahí, en algún rincón olvidado del sistema financiero, esperando a alguien que lo reclame? Los documentos fragmentarios, los registros alterados, las cuentas que no cuadran, ¿son evidencia de corrupción? ¿O son simplemente el resultado del caos y la negligencia de una época turbulenta? Déjenme sus teorías en los comentarios. Quiero saber qué piensan, qué partes de la historia les parecieron más intrigantes, qué preguntas les gustaría que se respondieran.
Y si les gustó este episodio del Archivo Sombrio, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos casos. Compartan este video con alguien que entienda el poder del dinero. Compartan con alguien que desconfíe de los bancos y los gobiernos. Compartan con alguien que crea que hay fortunas escondidas esperando ser encontradas. Porque hay historias que merecen ser contadas y hay dinero que merece ser encontrado. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido. Aquí, en el Archivo Sombrio, las sombras siempre tienen algo que revelar. Nota del archivo. Este caso fue reconstruido a partir de documentos fragmentarios encontrados en archivos bancarios, notariales y judiciales de diversas instituciones. Los registros originales presentan numerosas lagunas, contradicciones y secciones ilegibles que han sido señaladas en la narración. Las cifras exactas de la fortuna han sido omitidas o estimadas debido a la inconsistencia de las fuentes. Los nombres de algunas instituciones y localidades han sido modificados siguiendo las convenciones de los documentos originales consultados. El expediente judicial 1897-1923 permanece oficialmente cerrado. Los activos del fideicomiso, si todavía existen, no han sido localizados. Si usted posee información adicional sobre este caso o casos similares de fortunas no reclamadas, puede contactar al equipo del Archivo Sombrio a través de nuestros canales oficiales. Toda correspondencia será tratada con la máxima confidencialidad. Recordemos, el dinero no desaparece, solo cambia de manos. La pregunta es, ¿a las manos de quién? Fin.